Bueno, buenos días. Vamos a desarrollar el tema de derivada por definición. Y entonces, esta derivada por definición responde, ahí en la plataforma, ahí está una presentación, ¿cómo se llama? Un PowerPoint para que miren de dónde nace, ¿verdad? La parte teórica. Entonces, la derivada por definición responde al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. La fórmula que voy a utilizar para desarrollar cualquier problema. ¿Qué es lo que vamos a sacarle? Le vamos a sacar la derivada de un polinomio. Vaya. Pero yo, previo a esto, yo les enseño a derivar, me adelanto a los hechos. Les enseño a derivar para que estos problemas ustedes no lo fallen y tengan la respuesta previa. Entonces, ¿qué es derivar? Miren, por ejemplo, esto no es derivada por definición, sino que le puedo enseñar a derivar el tema posterior a esto. Miren. ¿De qué grado es ese polinomio, compañero? De 2. Grado 2. Entonces, ¿qué es derivar? El concepto de derivar es este 2 lo pongo acá, lo multiplico por este y le resto una unidad. Entonces quedaría 2x. Dice que la derivada de x al cuadrado es 2x. Ese es el concepto de derivar. Restarle una unidad al exponente. Por ejemplo, si yo tengo este x cubo, ¿cuál sería la derivada de x cubo? X2. No. La derivada de x cubo. Ese 3 lo bajo. Y un 1 imaginario. 3 menos 1. 3 por 1, 3x al cuadrado es la derivada. ¿Ya? De ese polinomio. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de 5x? X elevado a la 5. ¿Cómo? Tampoco. No me está entendiendo el concepto de derivada. ¿De qué grado es ese polinomio? 1. 1. Entonces le voy a restar 1 menos 1. Derivar es restarle menos 1. Entonces quedaría 5 entonces. aquí hay un 1, ¿ves? Aquí hay un 1 imaginario. Este 1 lo bajo. 1 por 5. Ya 1 menos 1. Entonces quedaría 5. X a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Y 5 por 1 es. De la derivada de 5x es 5. ¿Qué es el concepto de derivar? Derivar es restarle una unidad al exponente y ese exponente bajarlo. Vale. ¿Cuál es la derivada de esto? Dos. X. ¿Por qué 2? 6X. Concepto de derivada. Ese 2 que está ahí como exponente lo voy a bajar. 2 por 3. 2 menos 1. Le voy a restar 2 menos 1. 2 por 3, 6x. Ese es el concepto de derivar. Bajar el exponente, multiplicarlo si hay un número o es 1, y restarle a ese exponente de 2 menos 1. Siempre. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿18? 3 por 6. Bajar el 3 y multiplicarlo por 6. X al cuadrado. Este 3 lo bajo acá, 3 por 6, 3 menos 1, 18x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de x? Uno. Sí. X elevado a la 100. Sí, 1. ¿Por qué? Porque mire, aquí hay un 1 imaginario. 1 por 1 y 1 menos 1. 1 por 1, 1, te quedaría x. ¿Va? Y 1 menos 1, 0. Y x a todo número elevado a la 0 es 1. ¿Cuál es la derivada de esto?
12X. 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 ¿Por qué? Porque este 2 lo bajo y 2 por 6, ¿verdad? Y 2 menos 1 es 12X. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada? ¿Qué es 7? ¿Qué es 7? ¿Una qué? Una constante. Una constante, 7 es una constante. Entonces, por definición, lo que dice la teoría ya de la derivada, 7, como es una constante, es igual a 0. La derivada de 1000 es 0. La derivada de 8, 0. La derivada de 9, 0. La derivada de 15, 0. De todas las constantes, la derivada es 0. ¿Pero cuál es la derivada de esto? ¿Cuál? 7. 7. Es la derivada. ¿Cuál es la derivada de esto? 14X. ¿Cuál es la derivada de esto? 21X a la 2. Así es. Entonces, ese es el concepto de derivar. El exponente lo bajo acá, lo multiplico y le pongo una unidad. Y la derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada de 5, 0. La derivada de 9, 0. La derivada de 13, 0. La derivada de 1.000.000, 0. ¿Verdad? Bueno, sabiendo eso, si me estoy adelantando los hechos, vamos a manejar el concepto de la fórmula derivada por definición. Dice, límite cuando delta X tiende a 0. Dije que los delta X van a tender a 0, se acercan a 0. ¿De quién? De F de X más delta X menos la función sobre delta X. Quiere decir que en las X de los polinomios voy a sustituir X más delta X. Dice el problema. Encuentra la derivada. Piensa que hay varios chavos que están queriendo entrar, dicen. Sí, estoy dando entrada. Encuentra la derivada por definición. Encuentra la derivada por definición. De la función X más 8. Usted ya tiene la respuesta, como yo les enseñé a derivar. ¿Cuál es la derivada de X? 1, La derivada de 8. 0. Entonces ya tiene la respuesta sin haber hecho. Ya tiene la respuesta anticipadamente. Ya la tienen, que es 1. Pero no tiene el procedimiento que es derivada por definición. Entonces vengo yo, límite. Cuando delta X tiende a 0, sería X más delta X, ¿ya? Más 8, menos, dije la fórmula, menos otra vez la función, X más 8, sobre delta X. Límite, cuando delta X tiende a 0, sería X más delta X más 8, menos, este menos va a afectar toda la expresión, menos 8 sobre delta X. En el numerador hay algo que tengo que hacer ahí. ¿Qué tengo que hacer en el numerador ahí? Que me enseñaron en el método 1. Eliminar ¿qué? Lo similar. Los términos Semejantes. semejantes. Entonces sería X, X, 8 y menos 8. Entonces quedaría límite, como delta X tiende a 0, delta X entre delta X es igual a ¿cuánto? Igual a 1. ¿Ven? Límite, cuando delta X tiende a 0, es igual a 1. Y usted ya tenía la respuesta años luces. Porque yo les enseñé a derivar ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes pueden tener la respuesta antes de resolver el problema. Y solo cotejarlo. Aplicando la derivada por definición. Porque en el examen le dicen, encuentra la derivada de esta función por definición. Por definición es esta fórmula. Ustedes encuentran la respuesta como les enseñé ya a derivar. Y ustedes tienen que hacer el procedimiento como se lo están pidiendo.
aplicando esa fórmula. Bueno, si ustedes fijan, esta es una función lineal. Miren lo que pasa con una función cuadrada. ¿Lo copiaron? Sí. Bueno, miremos ahora, pues. Y ustedes me van a dar la respuesta. Antes de hacer el problema, me la van a dar ustedes la respuesta. Dice, encuentre la derivada por definición. Apaguemos el micrófono. Encuentre la derivada por definición de x al cuadrado más 5x más 6. Apaguemos el micrófono, compañeros. Digamos. Encuentre la derivada de la función x al cuadrado más 5x más 6 por la derivada por definición. ¿Cuál es la respuesta, compañeros, de este problema? Ya de un solo. Dos x Ajá. 2x más 5 más 5. más 0. Sí, ya 0, la derivada de 6, 0, no se pone. Entonces la respuesta es 2x más 5. Yo ya la tengo, la respuesta, porque deriva de un solo, ya tengo la respuesta. Ese es el objetivo mío, que ustedes tengan la respuesta, pero tienen que hacer el procedimiento, aplicando la fórmula por definición. Y dice, límite, delta x tiende a 0. Sería x más delta x elevado al cuadrado, más 5 por x más delta x más 6, menos la función x al cuadrado más 5x más 6, sobre delta x. Y en ese paréntesis, x más delta x que tengo ahí, compañeros, algo que les enseñaron en método 1. X más delta x elevado al cuadrado, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo yo ahí, compañero? Un producto notable de grado 2 que responde, el producto notable responde a esta fórmula. A ver, a más b al cuadrado sería a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Es el producto notable. ¿Verdad? A al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Esa es la fórmula que tengo que aplicar para resolver ese x más delta x al cuadrado. Que hay un producto notable de grado 2. Entonces, digo, límite delta x tiende a 0, sería x al cuadrado más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado, más, aquí hay una multiplicación de polinomio, más 5x más 5 delta x menos x al cuadrado menos 5x menos 6. ¿Por qué menos? Porque ese menos afecta toda la expresión, este menos afecta toda la expresión entre delta x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, compañeros, ahí? Voy a eliminar ¿qué? Términos semejantes. Términos Términos semejantes. semejantes. Entonces sería x cuadrado, 5x menos 5x, ¿ya? ¿Qué me faltó? 6, ¿va? No lo puse aquí el 6. 5x, 5 delta x, más 6 menos x al cuadrado menos 5x menos 6 sobre delta x. Entonces quedaría 5x, se elimina también, se elimina x cuadrado, se elimina 6 y menos 6. Ahí está. Entonces vengo yo y digo, límite, cuando delta x tiende a 0, y miren, no hemos llegado a la respuesta, estamos con este relajo, 2x delta x más delta x cuadrado más 5 delta x entre delta x. Algo pasa en el numerador que me enseñaron en el método 1 también. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay un qué? Dice,
2x delta x más delta x cuadrado más 5 delta x entre delta x. ¿Qué hay en el numerador ahí? ¿Hay algo ahí? Menos semejante. ¿Hay un factor? Común. Común. Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común ahí? ¿Cuál es el factor común? Delta X. Delta x. Entonces sería delta x tiende a 0. Sería delta x es el factor común. Entonces vengo yo. Sería 2x más delta x más 5 sobre delta x. ¿Qué le pasa a la delta x? Se cancela. Se cancela. Y entonces viene y me dice que delta x tiende a 0. Dice que delta x tiende a 0. Aquí 0. De la respuesta, ¿ves? Límite. Cuando delta x tiende a 0 es igual a 2x más 5. Ahí está la respuesta, ¿ves? Ahí tenemos la respuesta, 2x más 5. Y ustedes la tenían antes de todo ese relajo. X más delta x siempre lo voy a sustituir en todas las x del polinomio. Entonces, en este caso había un producto notable de grado 2. Ahora vamos a hacer un producto notable de grado 3. ¿Alguna pregunta, compañero? Recuerde que en el examen le va a decir por definición, entonces por definición tienen que aplicar esta fórmula. Usted perfectamente puede saber la respuesta previo. Ya, usted la deriva de un solo y tiene la respuesta, pero la cosa es que tiene que resolver el procedimiento, porque es por definición. Lick, ¿puede repetir cómo sacó la respuesta, por favor? La respuesta. Sí, ¿cómo quedó X a la 2 más 5? ¿Qué dije yo que el concepto de derivar, compañero? ¿Acaba de entrar usted ahorita a la clase? No, lo último, solo el último paso que hizo. Dice, delta X, ¿a dónde tiende? A 0. A 0. Entonces, en vez de delta X, pone 0. ¿Ves? 2X más Ok. 5. Porque dice que Gracias, gracias. delta X tiende a 0. Dice. Bueno, miremos otro. ¿Lo copiaron? Lick, una consulta. Usted empieza la clase 5 minutos antes. Disculpe. ¿Cómo dice? Si usted empieza la clase 5 minutos antes, le consulto. No, sino que doy aviso 5 minutos antes. Ah, ok. Bueno, entonces para conectarme a esa hora. Gracias. Bueno, miren este. Dice, dada la función x al cubo más 2x cuadrado más x más 4, encuentra la derivada por definición de esa función. Pero yo puedo sacar la derivada ya de un solo ahorita. ¿Cuál sería la derivada, compadre? ¿Cuál sería la respuesta?
¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x a la 2. 3x a la 2. Respuesta. 3x a la 2. Ajá. ¿Cuál es la derivada de 2x al cuadrado? 4x. 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 ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. 1. ¿Cuál es la derivada de 4? 0. 0. Usted ya tiene la respuesta. Lo que no tiene es el procedimiento. Pero usted ya tiene una garantía de que Dios lo que tiene que sacar cuando esté haciendo ese relajo. Porque ahí, recuerde que ahí hay un producto notable de grado 3 y que responde a esto. A más B al cubo es igual a al cubo más 3A al cuadrado. B más 3A B al cuadrado más B al cubo. Bueno, miraron ustedes en el método 1. Y es un producto notable de grado 3. Esa es la fórmula que tengo que aplicar en lo primero. ¿Verdad? A al cubo más 3 al cuadrado B más 3AB al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué quiere decir? X al cubo más 3X al cuadrado delta X más 3X delta X al cuadrado más delta X al cuadrado. B al cubo. Bueno, ahí vamos. Y dice, límite, cuando delta X tiende a 0, ¿ya? Dice de X más delta X elevado al cubo. ¿Ya? En todas las X yo voy a sustituir X más delta X. Más 2X más delta X elevado al cuadrado. Más X más delta X más 4. Menos X al cubo más 2x al cuadrado más x más 4 sobre delta x. Entonces, aquí en esta instancia, yo tengo que resolver este producto notable de grado 3 y este producto notable de grado 2. Les digo, límite, cuando delta x tiende a 0, sería x al cubo más 3x al cuadrado delta x más 3x delta x cuadrado más delta x cubo. Ahí está, resuelto el producto notable de grado 3. Más 2. Ahora tengo un producto notable de grado 2. El producto notable de grado 2 sería x al cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado. Más x más delta x más 4 menos, dice, menos x al cubo más 2x al cuadrado más x más 4 sobre delta x. Si usted se fija, este 2 va multiplicando toda la expresión y entonces queda límite cuando delta x tiende a 0 sería x al cubo más 3x delta x más 3x delta x cuadrado más delta x cubo más 2x cuadrado más 4x delta x más 2 delta x cuadrado más, ¿verdad? X más delta x, ¿verdad? Más 4. Este menos está aquí, va a afectar a toda la expresión, menos x cubo menos 2x cuadrado menos x menos 4 sobre delta x. Entonces, ¿qué pasa en el numerador? ¿Qué es lo que voy a cancelar, compañero? En el numerador. ¿Voy a eliminar qué? Los términos semejantes. Los términos semejantes. Entonces, elimino aquí. ¿Cuál otro es semejante? 2x cuadrado. Aquí está. ¿Cuál otro es semejante? X. Y menos 4. Y ahí está. Ahora me voy para arriba, ¿verdad? Cópienlo hasta ahí para irme para arriba, para tener espacio para seguirlo. Recuerden, resolví el producto notable de grado 3 y el producto notable de grado 2, ¿verdad? Y ese 2 lo multipliqué, ¿ya? A toda la expresión una vez resuelto. Y este signo
afecta a toda la expresión. Siempre va a afectar a toda la expresión. Entonces ya cancelado eso, vamos a ver qué es lo que nos queda. Nos queda 3x al cuadrado delta x más 3x delta x cuadrado más delta x cubo más 4x delta x más 2 delta x cuadrado sobre delta x. Todavía no hemos llegado a la respuesta y usted ya tiene la respuesta. La respuesta es 3x cuadrado más 4x más 1. Tenemos que llegar a la respuesta. Tenemos que resolver ese lío ahí. ¿Lo copiaron? ¿Lo copiaron, compañero? Sí, licenciado. Sí, sí. Bueno, voy a copiar en la parte de arriba de la pizarra, voy a copiar a donde nos quedamos. ¿Verdad? A donde nos quedamos. Entonces dice, límite, queda, límite, cuando delta x tiende a 0, me queda 3x cuadrado, delta x, más 3x, delta x cuadrado, más delta x cubo, más 4x, delta x, ¿ya? Más 2 delta x cuadrado, más delta x, sobre delta x. ¿Qué sucede en el numerador, compañeros? Hay algo que me enseñaron en método 1 también. Hay un qué, un qué. Le dice 3x al cuadrado delta x más 3x delta x cuadrado más delta x cubo más 4x delta x más 2 delta x más delta x. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un factor ¿qué? Común. Un factor común. ¿Quién es el factor común? Delta X. Delta x. En todos está. Factor común quiere decir de que en todas las expresiones está ese símbolo. Entonces dice límite cuando delta x tiende a 0 sería delta x, ¿verdad? por sería 3x cuadrado, ¿verdad? Más 3x delta x más delta x cuadrado más 4x más 2 delta x más 1 sobre delta x. ¿Qué le pasa a la delta x ahora ahí, compañero? Se cancelan. Se cancelan las delta x. Y entonces quedaría, voy a cancelar. Entonces me queda límite cuando delta x tiende a 0, sería 3x al cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado más 4x más 2 delta x más 1. Pero me está diciendo que delta x tiende a ¿qué? A 0. A 0. Entonces vengo yo, límite cuando delta x tiende a 0, sería 3x al cuadrado más 3x por 0 más 0 al cuadrado más 4x más 2 por 0 más 1. Y miren, esto de aquí se me hace 0, me hace 0, se me hace 0. Y miren la respuesta. Límite cuando delta x tiende a 0 sería 3x al cuadrado más 4x más 1. Y yo ya la tenía la respuesta años luces. ¿Bien? Para eso sirve derivar de un solo para tener la respuesta en el problema previo.
Mire, si ustedes se fijan, lo que les enseñé les sirve para tener respuesta antes de hacer todo toda esa envoltura ahí, todo el relajo. Entonces, delta x tiende a ser, la respuesta es 3x al cuadrado más 4x más 1. Y que previamente ustedes ya sabían la respuesta. Lo que tenían que sacarlo era por definición. ¿Hacemos otro? Permítame, por favor, un momentito. Bueno, también no se le olvide, si ustedes quieren mirar más problemas de todos los temas que ustedes quieran, yo tengo videos grabados, ustedes tienen que entrar a la plataforma y ahí están, pues, en el canal de YouTube, ¿verdad? Hay problemas de todos los temas, ¿verdad? Del periodo pasado, para reforzar lo que ustedes han visto. Lick, para la tarea también tenemos que enviar 5 ejercicios de este tema. Sí, de los temas que hemos visto, de los temas que hemos mirado. Y vuelvo a repetir, son temas libres. Pues. Son ejercicios libres, si usted escoge lo que quiera, pues, lo más fácil si quiere, pues. ¿No? Y si los mira muy difícil, pues agarra lo más fácil. Bueno, vamos a otro, pues. Mire, ya hicimos uno con una función lineal, después con una cuadrática, después con una cúbica. Y miren este. Pero ya le vamos a poner otro anexo. Dice, mediante la definición, mediante la definición, encuentra la derivada de la función x al cuadrado más x más 2. Luego determine la ecuación de la recta tangente. Luego determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de dicha función en el punto x igual a menos 2. En el punto x igual a menos 2. ¿Lo puede repetir, Lick, por favor? Luego determine la ecuación de la línea tangente a la gráfica de dicha función en el punto x igual a menos 2. En el punto x igual a menos 2. Me da un punto ahí. Mire, este ya es totalmente diferente a los 3 que hemos visto. Este ya es diferente, trae agregados, pero siempre va a ser lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? Antes de hacerlo, ¿cuál es la respuesta? 2x más 1. 2x más 1. Estamos de acuerdo. 2x más 1. Ya tengo la respuesta. 2x más 1. Ahora solo, mire, todo lo que voy a poner en azul, ustedes ya lo saben porque ya lo miramos. Todo lo que voy a poner en color rojo,
es lo agregado, lo que falta, lo que no sabe. Yo sé que voy a utilizar límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x elevado al cuadrado. El x más delta x le voy a sustituir en la x, más x más delta x más 2 menos la función, dice, menos la función, menos x al cuadrado más x más 2 sobre delta x. Al comienzo yo tengo un producto notable y ya lo sé operar límite con delta x tiende a 0, que sería x al cuadrado más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado más x más delta x más 2. Ese menos que está ahí va a afectar a toda la expresión, menos x al cuadrado menos x menos 2 sobre delta x. En el numerador yo voy a realizar algo que me enseñaron en el método 1. Voy a eliminar ¿qué? Eliminar términos Semejantes. antes. Entonces quedaría el x cuadrado, el menos x cuadrado, quedaría x, el menos x, el 2 y el menos 2. Entonces quedaría límite cuando delta x tiende a 0, quedaría 2x delta x más delta x cuadrado, ¿ya? 2x delta x cuadrado sobre delta x. Más delta x sería, ¿verdad? Más delta x sobre delta x. ¿Qué pasa en el numerador, compañeros, ahí? ¿Qué hay ahí en el numerador? ¿Hay un factor qué? Común. ¿Cuál es el factor común? Delta X. Delta X. Límite delta x tiende a 0. Sería delta x, ¿ya? Sería 2x más delta x más 1 sobre delta x. ¿Qué le pasa a la delta x? Se cancela. Se cancela. Y me dice que delta x tiende a 0. 0. Aquí delta x tiende a 0, dice. Entonces sustituye en vez de delta x 0. Entonces, ¿qué me queda como respuesta? Límite cuando delta x tiende a 0 sería 2x más 0 más 1. Entonces, la respuesta sería límite cuando delta x tiende a 0 es 2x más 1. Esa es la primera derivada, 2x más 1. Y sacamos la primera derivada. Si ustedes fijan, allá teníamos la respuesta. Entonces la primera derivada, f de x, esta función f de x como si tuviera y. ¿Ya? Este es Peter, este es Pedro, que es lo mismo. Y es igual a f de x, ¿verdad? Y también este 2x más 1 que encontramos como derivada, le vamos a llamar m. Y en matemáticas m, ¿qué quiere decir? Esto es igual a m. Igual a pendiente. La m es la pendiente. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que el método 1, lo miraron eso, el método 2. ¿Verdad? M es la pendiente. Pero aquí es igual a pendiente. ¿Verdad? Aquí es igual a pendiente. Ustedes saben la fórmula de la pendiente. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Verdad? Esa es la fórmula de la pendiente. Entonces con esa vamos a trabajar. Si yo ya tengo la pendiente, me dan el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Ya lo tengo arriba. Menos 2. Menos 2 va. Entonces vengo yo, sustituyo ese menos 2 en esa función que me dio 2x más 1, porque es la pendiente. De ahí voy a tener la pendiente 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 1 de la pendiente es menos 3. ¿Verdad? Entonces, bueno, cópienlo para seguir el problema. Recuerden que tenemos clases lunes, martes y miércoles a la hora normal, ¿va? Solo el jueves que voy a hacer el repaso lo voy a hacer para todos, para la gente de las 7, para la gente de las 10, para las 12, de 7 a 8. Si no pueden, entonces va a quedar grabado siempre. Pero ahí más o menos voy a dar los tics de cómo viene el examen.
Bueno, entonces me toca sacar la pendiente ahora. Entonces, ¿lo copiaron, compañero? Sí, Lick. Bueno. Entonces dije que 2x más 1, que es la derivada, es igual a la pendiente. Pero para poder encontrar la pendiente, m, ya me dieron el valor de menos 2. 2 menos 2 más 1. Entonces sería m es igual a menos 4 más 1. M es igual a menos 3. Esta es la pendiente de una ecuación, porque estoy buscando una ecuación lineal. Entonces, yo voy a hacer la fórmula de la pendiente, sería y menos y1 igual mx menos x1. Es la fórmula de la pendiente, ¿verdad? Si está multiplicando eso que está entre paréntesis, pasa dividiendo, tengo la fórmula de la pendiente. Entonces, tengo yo y menos y1. Y1 no lo tengo, el valor de y, pero sí lo puedo sacar. Mire, dice que y es igual a f de x. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Menos 2 al cuadrado más menos 2 más 2. Entonces, menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2 más 2. Aquí, y es igual a 4. ¿Verdad? Y es igual a 4. No es negativo 4, Lick. ¿Cómo? Porque es negativo. Es Menos 2 al cuadrado, compañera, menos 2 al cuadrado. 2. De 4. 4, positivo. Todo número negativo al cuadrado es positivo. Entonces, quedaría menos 2 y 2 se cancelan, entonces y es igual a 4. Y ahí tengo el valor de y igual a 4. Entonces, 4, m, que es menos 3, x1, que me da menos 2. Entonces vengo yo, y menos 4 igual a menos 3x. Menos por menos da más, y menos sería menos 6, ¿verdad? Menos 6. Y entonces quedaría y es igual a menos 3x menos 6 más 4. Y es igual a menos 3x menos 2. Y ahí está la ecuación que me pedían de la línea tangente. Y si me piden graficar, fácil, sin necesidad de hacer tablas. Le doy valor de 0 a x, quedaría y igual a menos 2. Entonces aquí está menos 2, ¿ves? Menos 2. Yo le doy el valor de 0 a x, sería menos 3 por 0, entonces quedaría y igual a menos 2. Entonces, aquí está menos 2. Pero tiene pendiente ¿qué? Negativa. Y la pendiente negativa es como la ecuación de la ecuación de la demanda. ¿Eh? Pendiente negativa. Entonces, por aquí pasa prácticamente la tangencia de ese problema. ¿No? Sin necesidad de andar haciendo tablas ni nada. Recuerden que la primera derivada es igual a la pendiente. Lo que encontramos como derivada es la pendiente. ¿Cómo voy a encontrar y? F de x igual a y. El valor que me dan de menos 2 lo sustituyo en la función original y entonces ahí tengo el valor de y igual a 4. Y yo sé que la función de la pendiente sería y menos y1 igual a m, x menos x1. Lick, Sí. yo tengo una duda. Sí, Ahí diga. en y menos y1, cuando sustituimos con menos 4, no quedaría y menos 4 y el 4 quedaría positivo. Y igual a 4 es positivo, compañera. Ah, sí, perdón, Lick, pensé que había quedado negativo. No, es positivo. Recuerda que menos 2 al cuadrado, menos por menos da más. Solo es cuando es al cubo es que es diferente. Si digo menos 2 al cubo, ahí sí me da negativo. Menos 8. ¿Alguna pregunta, compañero? Solo la pendiente gráfico, ¿verdad, Lick? ¿Cómo dice? Solo No. No, fíjate que la pendiente es negativa, dice. Pero para graficar yo no necesito valores, solo le doy valor de 0, miren, y igual a. Y igual a.
Dice, y igual, lo que hice yo fue esto, ¿eh? Y igual a menos 3 por 0, menos 2, entonces queda y igual a menos 2. Entonces, en la gráfica pongo y menos 2, y como yo sé que es una pendiente negativa, le doy. Si hubiera sido positivo, yo le doy para acá, sin necesidad de andar graficando con una tabla de valores. Usted puede darle valores ahí si quiere perder tiempo, pero es la forma más fácil de graficar. Bueno, compañeros, entonces, miren, ya hicimos con una lineal, con una cuadrática, con una cúbica, ya encontramos ecuación. Entonces, mañana vamos a mirar con funciones racionales y con funciones radicales, ¿verdad? Para que no haya ninguna duda, ¿verdad? Bueno, pasen buen día, compañeros. Igual, Lick, pase buen día. Gracias, Lick. Igual. No dejen de ver Gracias, Lick. los videos que ya están grabados ahí para que alimenten ustedes ahí sus conceptos. También los conceptos, hay en Polvo y un Pollo, hay unas presentaciones en la plataforma también de lo que es derivada por definición para poderla entender. Ahí en muñequitos está. Gracias, licenciado. Cheque. Gracias.